Vamos a hacer una oración. Amén, hermanitos. Cierren sus ojos, hermanos. Sí, bendito Padre, te damos gracias, bendito Dios, por esta palabra que va a ser compartida del pastor Beto, bendito Padre. Usted, bendito Dios, poniendo un carboncillo bajo de su lengua, bendito Dios, para que hable palabra viva y eficaz, bendito Padre, para que sea también de provecho para cada uno de nuestros cuerpos, bendito Dios, usted poniéndonos ese oídos, Padre, bendito Padre celestial, para escuchar de su bendita palabra, bendito Dios, que va a ser compartida del pastor Beto, bendito Padre celestial. También, Padre bendito, para que esa semilla, bendito Dios, caiga en tierra fértil, bendito Padre, y no en tierra pedregosa, bendito Dios, para que a su tiempo y a su momento dé fruto, bendito Padre celestial, al 1:1, bendito Jesús. Y te pido, bendito Padre celestial, que se esté poniéndonos oídos espirituales, bendito Dios, para escuchar de tu bendita palabra, bendito Padre celestial, en el poderoso nombre de Jesucristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanito, irá. Veíamos la importancia de tener el fluir del Espíritu Santo en nuestro interior, ¿verdad? Estábamos viendo los dos aspectos de Cristo, ¿verdad? Objetivamente, Cristo es la roca que te ofrece la salvación, y subjetivamente Cristo es el Espíritu que vivifica, brother, que te da la vida, brother. Es el que te viene a vivificar. Entonces, veíamos, brother, que es importante tener a Cristo como la roca. Pero que es más importante aún, brother, tener a Cristo como el Espíritu que vivifica. Veíamos que porque cuando una persona, brother, cuando el ser humano no tiene a Cristo, brother, en su vida, su único problema que tiene es su condición de muerte espiritual, ¿verdad? Cuando Cristo viene a tu vida, te vivifica, pero entonces ya tu problema no es tu condición de muerte, sino ahora es tu alma, ¿sí? Y el alma tiene que ser tratada, hermanito. Todo eso ya lo hemos estado estudiando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es más importante tener a Cristo, brother, como el pozo, como aquel Espíritu que vivifica? ¿Quién se acuerda? Porque si no estamos en condición de muerte, ¿no? Porque mira, brother, Cristo como la roca ya hizo la obra, brother. Ya hizo la obra de redención. Ya te dio la salvación. Ahora tú necesitas a Cristo como aquel Espíritu que vivifica, como el Espíritu Santo, como el pozo, brother. ¿Por qué? Porque es el que va a hacer la obra hoy en la actualidad, brother, en tu interior. ¿Sí me explico? Es el único que puede tratar con toda mi alma. Entendamos esta parte, hermano. Cristo tiene varios aspectos. Tiene el aspecto, brother, del Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien te ofrece la salvación. ¿Sí? Aquel Cristo, brother, que pisó la tierra, con su muerte, brother, te ofrece la salvación. Pero cuando este Cristo, brother, es resucitado y sube al cielo, brother, en un cuerpo espiritual, se convierte en el Espíritu Santo, el que te viene y te vivifica. Entonces tú tienes que entender, brother, que Cristo en su aspecto, brother, como el Hijo de Dios, lo único que te va a poder dar, brother, va a ser la salvación. Pero el Cristo que ya fue glorificado, brother, no estamos hablando de 2, de 3, es el mismo, brother. Pero aquel Cristo, brother, que ya fue glorificado, que ya se convirtió, brother, en el Espíritu Santo, es el que te va a restaurar, brother, a transformar de tu alma. ¿Sí estamos entendiendo?
Esos son los dos aspectos de Cristo, hermanito. Entonces, sí es importante que tú obtengas la salvación, brother. Pero es más importante, escucha, es más importante, brother, que tú seas transformado de tu alma. Te voy a decir por qué. Porque el anhelo de Dios, brother, el plan de Dios, el objetivo de Dios, está escrito en Romanos 8:29. ¿Sí? Y dice Romanos 8:29, hermanito. Fíjate lo que dice, brother, Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿Ya estamos ahí? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Fíjate, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, brother, es el propósito de Dios. ¿Para qué viene el Espíritu Santo a mi vida, hermanito? Para transformarme, para que yo llegue a ser, brother, a la imagen de Cristo. Para que yo llegue a ser exactamente una copia, brother, una réplica del Hijo de Dios, Jesucristo, brother. Entonces, si tú no tienes el Espíritu Santo, brother, en tu vida, el propósito de Dios no se va a poder cumplir. ¿Sí estás entendiendo? Yo te decía, brother, de nada te sirve que tú tengas la salvación si no la estás disfrutando. ¿Qué caso tiene que tú tengas el Espíritu Santo, brother, si no lo disfrutas? Tienes que disfrutarlo, brother. Y el venir a Cristo, brother, es que tienes que venir a un disfrute del Señor. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el cristiano no puede prosperar, brother, espiritualmente? Sí, hermano, pero aparte te voy a decir por qué, brother. Porque a Dios lo ven como una religión. Porque está tan arraigada, brother, tu religiosidad, ¿sí? Que tú piensas que venir al Señor, brother, es nada más venir a misa. Y con ir a misa yo estoy cumpliendo con todo, hermanito. ¿Y en dónde queda entonces la parte que tú tienes que disfrutar a Cristo? Ahora, ¿por qué no podemos disfrutar a Cristo, hermanito? Porque no estás en el Espíritu. ¿Sí estás entendiendo? Cuando tú vives en el pecado, brother, ¿por qué disfrutas el pecado? Cuando tú vives en el pecado, ¿por qué disfrutas el pecado? Porque estás en la carne, brother, porque estás en el pecado. Si tú estuvieras en el Espíritu, hermanito, créeme que no vas a disfrutar el pecado. Porque dice que el Espíritu es opuesto, brother, a la carne. Y la carne es opuesta, brother, al Espíritu. Entonces, ¿por qué tú no puedes disfrutar las cosas del Señor, brother? ¿Por qué las enseñanzas se te hacen aburridas? ¿Por qué te duermes, brother, en las enseñanzas? ¿Por qué estás cuerpo presente y mente ausente? ¿Por qué no estás disfrutando, brother, el tiempo que Dios te está permitiendo estar, brother, en su presencia? Porque no estás en el Espíritu, hermanito. Estás en la carne. Estás en tu deseo, brother. Y por eso no me importa, brother, no me interesa, brother, las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, no te das cuenta entonces, brother, que no se trata nada más de sentarte, brother, en una silla y empezar a escuchar por escuchar nada más. No tiene ningún caso, hermano. Tú tienes que entender, brother, que tienes que disfrutar cada porción, brother, de Cristo. Porque lo que se habla, brother, fíjate bien, cuando
Cuando Dios manda, brother, a un predicador hablar de la palabra de Dios, se te está aportando, brother, una porción de Cristo. ¿Sí? Mira, hermanito, Jesús le dijo a Satanás, brother, en el desierto: no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, brother, alimentó a 5,000, ¿sí?, personas. ¿Con cuántos panes fueron? ¿Y cuántos peces? 2, hermanito. Alimentó a 5,000 personas. El pan, brother, escucha bien, el pan con el que Jesús alimentó a esas 5,000 personas tipifica la palabra de Dios. ¿Sí? Eso tipifica la palabra de Dios, hermanito. Entonces, date cuenta, brother, cuando tú estás escuchando, brother, escritura, cuando tú estás escuchando palabra de Dios, tú estás siendo alimentado, bro. ¿Sí? Tú estás siendo alimentado. Entonces, fíjate bien, hermanito. Si tú no estás atento, no estás en la jugada, hermanito, tú estás dejando ir el alimento espiritual. ¿Por qué te distraes, hermanito? ¿Por qué la gente está cuerpo presente y mente ausente? Porque eso es, brother, eso es estar cegado del entendimiento, brother. Tú estás escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Pero tu mente anda en otro lado. Y el estar pensando en otras cosas, brother, te ciega el entendimiento. No prestas atención, hermanito. Entonces, es importante, hermanito, que tú recibas el alimento espiritual. Porque eso es lo único que te va a sanar, hermanito. Es lo único que te va a sanar. ¿Sí? Entonces vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos quedamos entonces? ¿Dónde andábamos? Romanos 8:29. Ese es el ¿cómo se dice? Ese es el propósito de Dios, hermanito. Ya cuando tú eres un hijo de Dios, brother, mira, cuando tú eres una persona, brother, que estás en la condición de muerte, escucha, ¿cuál es el propósito del Hijo de Dios? Te lo acabo de decir ahorita. El propósito de Dios, de Cristo, brother, como el Salvador, ¿cuál es? Para transformarnos y hacernos una copia de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito del Salvador? Salvarte, hermanito. Estábamos viendo los dos aspectos de Cristo, como el Salvador y como el Espíritu que te va a vivificar, hermanito, y que te va a transformar. Entonces, el objetivo de Cristo, como de Jesús como el Salvador, es salvarte, brother, es redimirte. El propósito del Espíritu Santo, brother, no es salvarte. ¿O sí? No, ya está hecho. Ya, eso ya fue. El propósito del Espíritu Santo es transformarte, brother, de tu alma, de tu corazón, para que tú llegues a ser a la imagen del Hijo de Dios. Esa es la finalidad y ese es el propósito del Espíritu Santo. Entonces, si te das cuenta, hermano, que si tú realmente quieres tener una transformación, si tú realmente quieres ser renovado, brother, y si tú realmente quieres ser una nueva criatura, o sea, una nueva creación, hermano, necesitas permitir, brother, que el Espíritu Santo venga a tu vida y haga la obra.
Si yo no estoy poniendo atención a una enseñanza, hermanito, yo no estoy permitiendo que el Espíritu Santo haga su trabajo en mí. Porque eso es un obstáculo. Estamos hablando de los obstáculos, brother. ¿Qué tipifica la tierra? Los obstáculos que hay en ti. ¿Cuál sería un obstáculo? Para que el Espíritu Santo no pueda hacer su trabajo. Las adicciones. Pero vamos a salirnos un poquito de esto. Otro obstáculo. Las ambiciones, los celos. Ambiciones. El creer, brother, en otra cosa que no sea la Escritura, brother, es un obstáculo. Tus ideologías, brother, son un obstáculo. Tu mente, brother, es un obstáculo. Tu voluntad es un obstáculo. Tus emociones son un obstáculo. Entonces, toda la tierra, brother, necesita ser echada afuera. Tus metas, tus propósitos, tus planes, brother, son un obstáculo. Podría decir que la religión que no te habla verdaderamente lo que es, podría ser otro obstáculo. Tus creencias, hermanito, son un obstáculo. ¿Sí? Tus tradiciones, o sea, todo eso, brother, son obstáculos que tú tienes que echar fuera. ¿Para qué, brother? Para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Tú tienes que entender que el propósito de Dios no es solamente salvarte, hermanito. El propósito de Dios, brother, va más allá de la salvación. ¿Sí? Es el que tú llegues a ser una copia exacta de Cristo, brother. Ese es el propósito, ese es el plan de Dios, brother. Con esa finalidad Él se convierte en el Espíritu Santo y viene a tu vida, brother. Sí, hermano Betito, también la Biblia dice que solo los hombres perfectos entrarán al reino de Dios, y un hombre perfecto no es pues ser perfecto en lo carnal, ¿no? En lo material, sino, como dice usted, una copia de Cristo. Ser perfeccionado, ¿sí? La palabra perfecto proviene de la perfección, brother. De perfección. Entonces, si tú te das cuenta, el ser una nueva criatura, brother, es porque ya fuiste creado nuevamente, brother. Y de eso se va a encargar el Espíritu. ¿Por qué, brother? Porque tu alma está contaminada. Tú ya tienes la salvación, si creíste en Jesús ya tienes la salvación, pero tu alma sigue contaminada. Tu alma sigue sucia, tu alma sigue teniendo obstáculos, hermano. Y eso tiene que ser echado fuera. Entonces, ese es el trabajo, brother, del Espíritu Santo. Esa es su labor, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra suciedad? O la palabra tierra, más bien el término tierra. Suciedad, significa suciedad o contaminación, hermanito. Entonces, ¿cómo quedó tu alma, brother, después de la caída del ser humano? ¿Cómo quedó la alma, brother, del hombre? Contaminada, quedó sucia, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante, brother, que la tierra sea echada afuera? O que toda la suciedad que hay en ti, toda la contaminación que hay en ti, ¿por qué es importante que sea echada afuera? Digo que es para estar limpios, ¿no? Como el bautizo, pero ya depende de nosotros. Si no queremos descontaminarnos. ¿La alma se puede limpiar a través del bautismo o no? No. ¿Por qué es importante, hermanito, que mi alma sea purificada, hermanito? Para que el Espíritu Santo pueda entrar en ti. Aquí mismo en Romanos hay una parte
que nos dice, es 35, 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta y aquí abajo vienen las respuestas. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. O sea, todo eso nos separa de su amor. Esa es la misma respuesta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni las tribulaciones, léele bien, ni las pruebas, o sea, pero es a los que viven en obediencia, hermanito. Era lo que ayer estábamos platicando con otro hermanito. O sea, mientras tú vivas en obediencia a Dios, brother, no va a haber nada que te va a separar de su amor. ¿Sí? Espérame, hermano, vamos por partecitas. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nadie, siempre y cuando vivamos en obediencia. Porque si tú empiezas a ser desobediente, brother, te vas a apartar del Señor. ¿Sí? Entonces, mira, hermanito, ¿por qué es importante entonces que nosotros purifiquemos el alma? Te voy a decir por qué. Porque si no, brother, tú no vas a poder ser verdaderamente libre. Y uno de los propósitos del Señor, brother, es hacerte libre. Porque también, brother, la suciedad, brother, que hay en el alma es una esclavitud, hermano. Vives esclavizado. ¿A qué vive esclavizado el ser humano? A sus creencias, a sus tradiciones. O sea, no solamente es al pecado, hermano, a sus enseñanzas, brother, a su religiosidad, a sus creencias, ¿sí? A sus propósitos, a sus metas, a sus planes. Esos son esclavitudes, hermanito. Y cuando tú tienes una esclavitud, brother, tú no eres libre. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor viene a tu vida, viene a hacerte libre, hermanito. Tú tienes que entender esta parte, hermanito. Mira, te voy a decir una cosa. Creer en algo que no es el Evangelio y caminar con algo que no es el Evangelio, hermanito. Usa tu ¿cómo se dice? Tu lógica, usa tu criterio. Es vivir esclavizado. Entonces ahora tú ya no tienes que ser esclavo del pecado. Ahora tú tienes que ser esclavo de Cristo, hermano. ¿Sí estás entendiendo? Si te vas a hacer esclavo, hazte esclavo del Señor. Llévate a quien quieras, hermanito. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, hermano, yo me doy cuenta que a muchas personas no les queda, brother, claro, no pueden entender aún, brother, el significado de venir al Evangelio. No nos queda claro, hermanito. No nos queda claro. Y te voy a decir una cosa, es bien triste, hermanito, que todos los días se te esté compartiendo de la palabra de Dios y que todos los días se te esté hablando, brother, y hablando y que aún a estas alturas, brother, tú no entiendas, brother. No entiendas realmente, brother, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es triste, brother, que muchos no nos importe, brother, no nos interese, brother, ¿sí? Las cosas de Dios. En ningún lado vas a encontrar la libertad, brother, más que en el Señor. ¿Sí? Es bien triste, hermanito. Pero, pues ahora sí que es personal cada quien. Esto es personal. Si tú realmente, brother, quieres ser una persona que seas agradable al Señor, brother, es personal. Pero muchas veces, brother, con tu actitud que tienes, brother, tú no eres agradable ante los ojos del Señor.
Y tú tienes que buscar ser agradable al Señor, hermanito, no al hombre. ¿Sí? Entonces, pues yo digo, brother, debemos de empezar por interesarnos. Amén. Entonces estábamos, ¿por qué es importante entonces que yo eche fuera, brother, todo lo que obstaculiza el fluir, brother, del Espíritu Santo en mi interior? Para que Dios pueda hacer, brother, su trabajo. Tú tienes que entender, hermanito, que si tú tienes otros planes, otros propósitos, brother, Dios no va a poder hacer su obra en ti. El que tú no creas en el Señor, el que tú no creas en el Evangelio, no es el único motivo por el cual Dios no va a poder hacer la obra en ti. ¿Sí? Y hermanito, te voy a decir una cosa: si tú eres una persona que tienes otro tipo de creencia, ¿sí? Te voy a decir una cosa, brother. Si tú eres una persona, brother, que confías en el programa más que en la escritura, Dios no va a poder hacer la obra en ti. Y eso que quiero que te quede bien claro. ¿Por qué, brother? Porque eso es un obstáculo. Para Dios, brother, eso es un obstáculo. El hecho, brother, de que tú no estés poniendo atención, brother, o te estés durmiendo en una enseñanza, es un obstáculo para que Dios haga la obra en ti, hermanito. Por muy insignificante, pues ¿qué tiene de malo que yo me esté durmiendo? ¿O qué tiene de malo que no esté poniendo? Es un obstáculo. Es desaprovechar, brother, la oportunidad. Yo no le estoy dando chance al Señor, brother, de que haga las cosas que Él tiene que hacer. ¿Sí? No nada más se trata de decir, ay, ya creí en el Señor y Él va a venir a... No, hermanito, tú tienes que tener disposición. Tienes que estar dispuesto, brother. Disponibilidad. Amén. Entonces, fíjate bien, hermanito. En cuestión a esto, cada quien sabe lo que trae cargando en su morral. Y tú tienes que echar fuera eso, hermanito. ¿Para qué? Para que le des chance al Señor, brother, de que haga la obra, ¿sí? ¿Qué es algo, brother, que puede ser un obstáculo, brother, para el Señor? Las creencias. El que tú no estés bien, brother, con otra persona, eso es un obstáculo. El no estar bien, brother, con tu familia, ¿sí? El no estar bien, brother, contigo mismo, esos son obstáculos, hermano. Eso no le permite al Señor que haga la obra. Entonces, ¿quieres ser realmente una persona diferente? ¿Sí o no? Sí. Necesitas echar fuera todos los obstáculos. Tú sabes, brother, lo que traes cargando. Tú lo sabes. ¿Sí? Eso sería sacar todo lo que tenemos adentro y ser renovados. Tendríamos que entregárselo a Dios en nuestras oraciones o apadrinárselo a una. Mira, hermanito, si tú no estás bien con una persona, o sea, el hecho de que tú le digas, Señor, pues yo te entrego, porque, o sea, sí, hermano, está bien que lo hagas, pero tú tienes que, brother, poner de tu parte. ¿Pero cómo sería? Ve y pídele perdón a tu hermano y velo bien. ¿Sí me explico? Velo bien, hermanito. O sea, porque si tú no haces algo, brother, tú tienes que estar
dispuesto, brother. Tú tienes que poner de tu parte también. ¿Sí me explico? Imagínate, Señor, pues es que yo odio a mi hermano, yo te traigo algo en contra de él, te lo entrego. Pero si tú, brother, ves a tu hermano, brother, y cada que lo ves por dentro, entonces tú también, brother, tienes que ir y ponerte a cuentas con tu hermano y tienes que verlo bien. ¿Sí me explico? Entonces, todas esas cosas, hermanito, causan acusaciones en la conciencia, y eso no te va a permitir, hermano. Tienes que entender, brother, que todo lo que sea estorbo, brother, en tu vida, no te va a permitir estar bien con el Señor. Y si tú no estás bien con el Señor, hermanito, ¿qué crees? Estás jodido. Estás perdido, hermanito. Si tú no estás bien con Dios, tú estás perdido. Entonces, con el que más tienes que estar bien, brother, y con el que más te tiene que importar estar bien es con el Señor. Tenemos que analizar, brother, tenemos que ponernos a reflexionar. ¿Sí me explico? ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Que ya te diste cuenta, brother, los tiempos que estamos viviendo y aún no hagas nada por salvar tu alma. Eso es triste. Que no te interesa, hermanito. Que tú ya sepas, brother, los tiempos que se están viviendo. Que tú ya sepas, brother, que estamos en los últimos tiempos, brother. Que tú ya sepas que el Señor ya, brother, no tarda en venir por su iglesia. ¿Sí? Que tú estés consciente de que si tú no te pones a cuentas con el Señor y empiezas a vivir una vida, brother, dedicada al Señor, te vas a quedar. Y es triste que lo sabes, pero no haces nada, brother, por arreglar tu vida. Nada más estás viviendo alá y se va, brother. ¿Qué estás haciendo, brother, para salvar tu alma? ¿Tú qué estás haciendo para salvar tu alma? Solamente tú lo sabes, hermanito. ¿Sí me explico? Tienes que entender que no basta con arrepentirte. No basta con eso, hermanito. Te tienes que comprometer con el Señor. ¿De qué te sirve que te arrepientas, hermano, si no te importan las cosas de Dios? Entonces eres como uno de los fariseos. No sirve de nada, brother, entonces. Y es triste, hermanito, ¿sabes por qué? Porque por la necedad del hombre, brother, muchas almas, brother, se están perdiendo. Tú tienes que entender, brother, y tienes que hacer conciencia que lo único que está en juego es tu alma, hermanito. No hay otra cosa en juego más que tu alma. Es triste, brother, que lo sepas. Es triste que sepas que si tú sigues, brother, viviendo de esa manera, desinteresado en las cosas del Señor, hermanito, te puedes condenar. Es triste que lo sepas, brother, y que aún sabiéndolo, tú no hagas nada, brother, por ti mismo. Porque no creas que aquí papá y mamá, brother, van a venir a... Entiende que es personal, hermanito. La salvación es personal. La relación con Dios es personal. ¿Sí?
¿Por qué crees que la Escritura dice, que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los valientes lo arrebatan? Porque para caminar con el Señor, brother, se necesita ser valiente. Y es lo que más hace falta, valientes. Por eso el reino de los cielos sufre violencia, porque no hay valientes, hermanito. Valiente no es andar, brother, en las calles con pistolas. Valiente no es andar, brother, vendiendo droga. Valiente no es andar cantando tiros y peleándote por todos lados, brother. Eso no es ser valiente. Valiente es ser, brother, meterte en las cosas de Dios, brother. Valiente, para comprometerte con el Señor se necesita ser valiente. Para caminar con el Señor se necesita ser valiente. Para apartarte del pecado se necesita ser valiente. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Si tú quieres arrebatar el reino de los cielos, necesitas ser valiente. Y lo dice la Escritura, hermanito. ¿Cómo ves? Entonces, muchas de las veces, ¿qué nos hace falta? Ser valientes, hermanito. Ser valientes. Tengo que estar dispuesto, hermano, a hacer la voluntad de Dios. Eso es ser valiente, estar dispuesto, brother, a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, si yo quiero, brother, que el Espíritu... ¿Sabes lo que significa que el Espíritu Santo fluya, brother, en tu interior? Pues es como cuando el Señor... Mira, hermanito, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay una tubería, brother, por donde no fluye agua. Y a veces, brother, se llenan de basura, ¿sí? Entonces, cuando el agua empieza a fluir, brother, ¿qué es lo que sucede? Empieza a limpiar, brother. Si el Espíritu Santo no fluye, brother, en tu interior, no vas a poder ser limpio de toda la suciedad que hay en ti, brother. Entonces, si yo no tengo, brother, voluntad, brother, ¿sí? No voy a poder ser liberado. El Espíritu Santo no va a fluir en mí, brother. Y yo todo el tiempo voy a estar contaminado. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a fluir de ti, brother, te va a empezar a quitar, brother, tus imperfecciones. Y no me refiero exteriormente. Te va a empezar a quitar, brother, tus malas mañas. Te va a empezar a quitar, brother, lo que a Él no le agrada. Tu mal carácter. Te va a empezar a quitar, brother, tus celos. Todo, brother, todo. Cuando el Espíritu Santo empiece a fluir, brother. Pero para eso yo necesito tener la voluntad, tener disposición, estar dispuesto. Bueno, una pregunta es ir completamente en contra de nosotros mismos en la carne. ¿Cómo? Ir en contra de nosotros mismos en la carne. ¿Están dispuestos a ir en contra de... Sí. Tienes que ir en contra, brother. O sea, mira, hermanito, yo te voy a decir una cosa. A la mayoría, brother, se les inculcó una religión, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a escuchar, brother, el Evangelio, la palabra de Dios, lo primeritito, brother, que se va a querer manifestar es, pues si a mí me instruyeron de otra, ¿sí me explico? Y yo no voy a dejar mi religión y puras de esas cosas. Entonces tú tienes que ir en contra de todo eso. ¿Sí me explico? Porque ya desde ahí, brother, empieza a cerrarse la mente.
A mí no me van a cambiar de religión. ¿Sí me explico? Pero el asunto es, brother, que no entendemos que esto no es religión. Esto, brother, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, hermanito, no es religión, es la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios, brother, dejó las escrituras? Porque esa fue su voluntad. Todo lo que está escrito en la Biblia, ¿por qué está escrito? Nada más porque sí. ¿Por qué está escrito? Porque esa fue la voluntad de Dios, brother. Entonces, tú te das cuenta que cuando tú vienes a las escrituras, tú estás conociendo la voluntad de Dios. ¿Por qué la escritura me dice, brother, que no debo de adorar imágenes? Porque es la voluntad de Dios. ¿Por qué la escritura me dice que me tengo que apartar del pecado? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, brother, la voluntad del ser humano siempre viene en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Siempre viene en contra, hermanito. Por eso nuestra voluntad tiene que ser tratada. Ya una vez que tu mente fue tratada, brother, tu voluntad tiene que ser tratada. Porque si tu voluntad no es tratada, brother, tú no vas a poder hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que importa, hermanito. Eso es lo que importa, que hagamos la voluntad de Dios, que dejemos de hacer nuestra voluntad, hermanito. Y eso es lo que más cuesta trabajo, hacer la voluntad de Dios, hermanito. En la mañana nos pintó la buena voluntad. Esto es acción correcta, decisión incorrecta. Tenemos que empezar a echar fuera todas las cosas, brother, que nos condenan. Sí, todas las cosas que se encuentren en tu corazón, hermanito. Sí. Hablábamos el otro día, brother, de lo que verdaderamente era el gozo del Señor. ¿Y en qué quedamos? El solamente tener, brother, como obstáculo, como meta, como propósito al Señor, brother. Y eso, brother, eso te iba a permitir el fluir del Espíritu Santo en tu interior. ¿Sí? Entonces, muchos hermanos en Cristo, brother, sí tienen como propósito al Señor, pero aún sigue habiendo obstáculos, brother, en ellos, que no les permiten, brother, que el Espíritu Santo fluya. Por consiguiente, brother, no han alcanzado, brother, el gozo del Señor. ¿Sí? ¿Amén o no amén? Amén. ¿Por qué? Porque hay otros objetivos, porque hay otras metas. Amén. Amén. Mira, hermanito, cuando tú eres una persona, brother, que no has alcanzado el gozo del Señor, que tienes otros planes, otras metas, tu corazón va a ser complicado, hermanito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es un corazón libre, no es un corazón puro. Aún hay ataduras. Las ataduras no nada más son el pecado. ¿Sí? ¿Qué se tiene que hacer en un caso de estos, hermanito? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que acudir al Señor primeramente, ¿verdad? Tengo que pedir, brother, que quite, brother, todo eso. Pero también yo tengo que tener
disposición. Una iniciativa, disposición. ¿Sí? Si yo sé, brother, que por ejemplo, lo que aún me sigue teniendo atado es mi manera de hablar, mi manera de expresarme, brother, el ser mal hablado. Si yo sé que eso es lo que aún me tiene atado, brother, ¿qué tengo que hacer? Primeramente, acudir al Señor y pedirle que me ayude. Y en segundo, brother, tengo que esforzarme a no decir groserías. Tengo que esforzarme a dominar mi lengua. ¿Sí? Y entonces ahí ya estoy poniendo yo de mi parte. Pero si yo nada más digo, Señor, ayúdame a dejar de decir groserías, pero yo no hago nada, brother. No, yo también tengo que cooperar. ¿Sí? Y lo mismo es, brother, en todo lo que te tenga atado. ¿Sí, hermanito? ¿Amén o no amén? Entonces, dice Mateo 5:8. Mateo 5:8, hermanito, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Entonces, si los deseos, hermanito, de tu corazón, ¿sí?, no son puros, ¿sí?, ¿qué va a pasar? No vas a estar bien, brother, con el Señor. Amén. Mira, hermanito, fíjate. Entonces, tenemos que tratar, hermano, con todo lo que hay dentro de nosotros, ¿sí? Mira, hermanito, vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Primera de Corintios, capítulo 2, 14 y 15. Fíjate bien, hermanito, quiero que pongas mucha atención a lo que vamos a leer. Dice la Escritura: pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural, hermano? El que venía por la vida caída. El carnal, brother. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sí? ¿Amén? Ok. En el original griego, hermanito, la palabra natural significa almático. Entonces, en otras palabras, brother, cuando la Escritura dice, pero el hombre natural, brother, en otras palabras está diciendo el hombre almático, el hombre que vive en el alma. ¿Cuál es el hombre almático, brother? El que vive en la emoción, el que vive haciendo su voluntad. ¿Sí? Ese es el hombre almático, el que todo el tiempo va en contra de Dios, brother. Y dice la Escritura que este hombre, si tú te das cuenta, brother, esta cita bíblica habla de dos tipos de personas. Las personas almáticas, o sea, habla del hombre natural y habla del hombre espiritual. Sí. Dice Pablo, brother, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? No las percibe. ¿Qué significa, brother?
que no las entiende. ¿Por qué? Porque para él son locura, brother. Son locura, brother. No tienen sentido, para que me entiendas. ¿Pero por qué? Porque es natural, brother. Porque él vive en el alma. Y dice, brother, que el hombre espiritual, ¿sí? ¿Qué dice? En el versículo 15. Juzga todo. O sea, lo entiende. ¿Por qué? Porque él vive en el espíritu, ¿sí? Entonces, el hombre almático, brother, no puede percibir las cosas del espíritu de Dios. Solamente el hombre espiritual, brother, las puede discernir, ¿sí? Entonces, tú te das cuenta, brother, por qué la importancia de que mi alma tiene que ser tratada por Dios. ¿Y por qué yo como persona, brother, tengo que poner de mi parte? ¿Por qué a veces, brother, yo no entiendo la escritura? ¿Por qué la leo? Y por más que la leo, brother, no entiendo. Porque sigo siendo almático. Porque no estoy en el espíritu. Y dice Pablo que esto, brother, se ha de discernir en el espíritu. Porque muchas veces, brother, yo no entiendo, brother, el propósito de Dios en mi vida. Porque soy almático, brother, porque no estoy en el espíritu. Tenemos que entender que en el alma nunca vas a entender las cosas de Dios, hermano. Y todo el tiempo te van a parecer que son locura. Entonces tú tienes que dejar de ser almático y convertirte en una persona espiritual, en un hombre espiritual, brother. Un hombre espiritual es un hombre de Dios. Un hombre almático, brother, es un hombre del mundo. Júzgate a ti mismo, hermano. ¿Eres almático? O sea, ¿aún eres del mundo? ¿O eres espiritual, brother? ¿Eres un hombre de Dios? Tú júzgate a ti mismo. Está fuerte, hermanito, pero esa es la realidad. Solamente existen esos dos tipos de personas, hermanito. Dice Mateo 16, 24 al 26. Fíjate bien, hermanito, Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sí? Fíjate bien, hermanito. En esta cita bíblica, brother, en el versículo 24, ¿sí? En el versículo 24 hay tres cosas, brother, que están enfatizadas, o sea, están bien marcadas, ¿sí? La primera, brother, es negarse a sí mismo, ¿sí? La segunda es tomar mi cruz. Y la tercera es seguir, brother, al Señor. Eso está bien enfatizado, o sea, está bien marcado, brother, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces, fíjate bien, hermanito. Negarse a sí mismo, o sea, tengo que negar mi alma. Tengo que renunciar, brother, a ella. Tengo que tomar mi cruz, brother. Y tengo que seguir al Señor si quiero salvar mi vida. Eso es perder, brother, mi vida.
no es que me voy a morir, hermano, o que me van a matar, no. Perder mi vida, brother, es negarme, brother. Renunciar a mi alma, renunciar a mí mismo. ¿Sí? Tomar mi cruz, brother, y seguir al Señor. Esas son las 3 cosas, brother, que el hombre tiene que hacer para salvar su vida. Entonces, para salvar tu vida, dice, tienes que perderla. ¿Sí? Entonces, cuando tú, brother, te niegas a ti mismo, cuando tú tomas tu cruz, brother, o sea, aceptas, brother, la voluntad, ¿sí? Y sigues al Señor, brother, tú estás muriendo para poder salvarte, brother. Amén. Entonces, fíjate bien, en el versículo 25, hermanito, hay una palabra que menciona ahí, que es vida. ¿Sí? ¿Cómo dice el capítulo 25? Quien quiera salvar. Mateo, ¿qué te dije? 16. El 25, brother. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida. Ok. Fíjate bien. La palabra vida, brother, que se menciona aquí, es la misma palabra que en griego significa alma. Entonces, en otras palabras, brother, se traduciría de esta manera: quien quiera salvar su alma. Todo el que quiera salvar su alma, la perderá. O sea, renunciar, brother. Tenemos que renunciar a nuestra vida almática. Para poder iniciar, brother, una vida en el Espíritu, tengo que renunciar a mi vida almática. Entonces dice, todo el que quiera salvar su alma, la perderá. Y todo el que pierda su alma por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sí? Entonces, ¿tú te das cuenta, brother, la importancia de que tú pierdas tu alma, de que tú te niegues a ti mismo? ¿Sí? Es importante, hermanito. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera yo voy a poder obtener el fluir del Espíritu Santo, brother. Y así, brother, el Señor va a poder hacer la obra en mí. Tienes que entender esta parte, hermanito. El tiempo, brother, en este lugar no te va a cambiar. Yo te lo he dicho muchas veces. El tiempo no te va a cambiar. El tiempo, brother, no te va a hacer ser una persona diferente. El tiempo no te va a permitir, o no va a hacer, brother, que tú estés bien con tu familia, que te reconcilies con tu esposa, que te reconcilies con tu familia, con tus padres, etcétera. El tiempo no lo va a hacer, hermanito. Lo va a hacer el Señor. Siempre y cuando tú, brother, te niegues a ti mismo. ¿Quieres recuperar a tu familia? Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo, hermanito. Sí, es parte de hacer el pecado, pero te tienes que negar a otras cosas. Entonces, fíjate bien, hermanito. Lucas, capítulo 9, 23 al 25. Fíjate bien, brother. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque
todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Sí? Entonces, en esta escritura de Lucas, hermanito, vamos a ver dos palabras diferentes a la de Mateo. Si tú te das cuenta, dice lo mismo, pero Lucas introduce dos palabras, brother, que no están escritas en Mateo. ¿Sí? La primera es cada día. Tome su cruz cada día. ¿Sí? ¿Qué significa tomar mi cruz cada día, brother? Todos los días, brother. Tú tienes que tomar tu cruz todos los días. No confesarte, hermanito, porque aquí no estás en la religión. Tomar tu cruz, brother, es que tú todos los días, brother, aceptes la voluntad del Señor. ¿Sí? Tomar tu cruz todos los días, brother, es que con todo y tus problemas, brother, con todo y tú tienes que, brother, hacer frente, brother, a ellos y seguir al Señor, hermanito. Perseverar, brother, en el camino del Señor. Toma tu cruz, hermanito. ¿Sí? Entonces, fíjate bien. La otra es, brother, la otra palabra es, se pierden a sí mismos, o sea, perderse a sí mismo. ¿Sí dice así o no? Sí, ¿verdad? Dice, porque si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Ahí está, brother. Y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Sí? Entonces, querer ganar el mundo, brother, ¿qué va a suceder si yo quiero ganar al mundo? Me voy a destruir, brother, y me voy a perder. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. La palabra alma, brother, que se utiliza en Mateo, equivale a la frase así mismo en Lucas. ¿Sí? Negarme, brother, a mí mismo. Si yo quiero, brother, perseverar en los caminos del Señor, ¿qué tengo que hacer? Negarme a mí mismo, hermanito. Tengo que cargar mi cruz, brother, todos los días y seguir al Señor. ¿Sí? Esas son las tres cosas, brother, que tenemos que hacer. ¿Quieres ser diferente, brother? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo. ¿Quieres estar bien con tu familia? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo. De otra manera, brother, no va a pasar nada. Esto, brother, va a ser, brother, que tú empieces a desechar todo lo que está haciendo obstáculo, brother. Tu único problema no son las drogas y el alcohol, hermanito. Tú tienes un problema muchísimo más grande de lo que tú te imaginas. Es tu alma. Todo tu problema, brother, se encuentra ahí. Y es lo que tienes que tratar, brother. Esa es la raíz, brother, de todos tus problemas. De ahí, brother, nacen tus problemas.
Entonces es lo que tengo que tratar, brother. Es lo que yo tengo que permitirle al Señor, brother. O es en el área, brother, donde yo tengo que permitirle al Señor que obre. Ya Dios me dio vida, ya fui vivificado de mi espíritu. Ahora necesito ser tratado de mi alma, porque ahí es donde están mis problemas. Entonces, si te das cuenta que no se trata de tiempo. ¿De qué se trata, brother? De que tú le des la oportunidad, brother, a Dios, que haga, brother, su trabajo. Si no te niegas a ti mismo, brother, Dios no va a poder hacer nada. Mira, hermanito, fíjate bien lo que te voy a decir. Abraham, ¿sí? Aunque ya había sido sacado, brother, de la tierra de Not, ¿sí? Dios ya lo había llamado, brother. Abraham ya había sido salvo. Pero él quería luchar, brother, en sus propias fuerzas. Y Dios, brother, se tuvo que ver en la forzosa necesidad de alejarse de Abraham por 10 años, por 13 años, hermanito. ¿Sabes para qué? Para dejarlo, brother, que se cansara. Para dejarlo que se diera cuenta, brother, que en sus fuerzas él nunca iba a poder. Y el día, brother, que Abraham reconoció, brother, Dios llegó y hizo la obra en él. Y Abraham fue prosperado de gran manera, hermanito. No en riquezas, brother. O sea, sí era rico y todo lo que tú quieras, pero él fue prosperado ¿en qué aspecto? En que Dios, brother, empezó a transformarlo por dentro. Entonces, cuando tú le permites al Señor, brother, que empiece a transformarte por dentro, y cuando tú empiezas a ser transformado, brother, tú vas a empezar a ser prosperado. Esa es la prosperidad, brother, que debemos de buscar, hermano. No la económica. La prosperidad de mi interior, brother, porque es lo que vale. La misma escritura dice, ¿de qué vale, brother, tenerlo todo? Si al final tu alma se perderá. Entonces yo tengo que prosperar, brother, pero en mi interior, dejando que Dios, brother, haga su obra. El día, brother, que tú pongas de tu parte, brother, tu vida va a cambiar. En todos, brother, los aspectos, en todos. El día que tú te dispongas, brother, el día que tú le permitas al Señor, brother, ese día tu vida va a cambiar, brother. Y tú solito, brother, te vas a dar cuenta la diferencia. Te vas a sentir mejor, brother. Vas a empezar a ver las cosas, brother, cómo Dios empieza a obrar, brother, en tus problemas. Cómo tú vas a empezar a darte cuenta cómo Dios, brother, cómo la gloria de Dios empieza a manifestar en tu vida, brother. Y el día que tú empieces a ver eso, brother, es cuando quizás a lo mejor le vas a ¿cómo se dice? A creer a Dios, bro. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanitos. Vamos a hacer una oración ya para finalizar. Amén, hermanito, quien quiera hacer la oración.